Compré 33 libras de carne para nuestra parrillada familiar. Lo que mi nuera trajo en su lugar dejó todo el patio en silencio. Llegaron a mi parrillada con recipientes vacíos, no comida. 2 bolsas de lona repletas de Tupperware de plástico, chocando entre sí mientras Estela las dejaba caer sobre el escalón de mi porche como si estuviera entregando ropa de la tintorería. Ni un plato para compartir, ni una bolsa de hielo, ni siquiera una botella de vino de esas que uno compra por culpa en la gasolinera de camino. Tarinas vacías, como si ya hubieran decidido, antes de siquiera meter el auto a mi entrada, exactamente cómo iba a terminar esa tarde, con ellos yéndose más llenos de lo que llegaron, y yo parada en mi propio patio preguntándome cómo había pasado eso. Soy Betty Halloran, tengo 65 años, y he organizado la parrillada dominical de los Halloran durante 31 años seguidos, con lluvia o sol, a través de 2 cirugías de cadera y un episodio particularmente humillante de herpes zóster. Ese domingo había gastado $311. Todavía tengo el recibo de la carnicería Krieger's. A veces lo reviso, como cuando presionas un moretón, para asegurarte de que todavía duele. En 33 libras de carne de primera, brisket que había ahumado durante 8 horas, costillas estilo St. Louis, arrachera marinada desde el viernes por la noche en la receta de chimichurri de mi madre. Quería que mi mesa dijera una sola cosa, la misma que había dicho cada domingo durante 3 décadas. Aquí eres amado. Para cuando esos recipientes salieron de mi patio, entendí que ese mensaje jamás había logrado cruzar la puerta de entrada de mi hijo. Julian no siempre fue un hombre que podía ver a su madre humillada en su propia mesa sin inmutarse. Fue, durante los primeros 26 años de su vida, dulce de esa manera específica y sencilla en que lo son algunos niños. El chico que metía las bolsas del súper sin que se lo pidieran, que me llamaba desde la universidad solo para hablar de nada, que lloró tanto en el funeral de su abuelo, que mi hermana tuvo que sacarlo afuera. Mi esposo Tom, un electricista jubilado con 40 años de callos y tan poca paciencia para tonterías como cualquier hombre puede tener, solía decir que Julian tenía un corazón blando en un mundo duro, y le preocupaba, con delicadeza, que algún día alguien se aprovechara de eso. Ninguno de los dos imaginó que sería su esposa. Julian conoció a Rachel Doyle en una conferencia de trabajo hace 3 años. Ella era pulida de esa manera que te hace sentir mal vestido con solo estar cerca, peinado costoso, una sonrisa ensayada que llegaba exactamente hasta los pómulos y ahí se detenía. Su madre, Stella Doyle, llevaba la arrogancia de la misma forma en que otras mujeres llevan joyas, de manera visible, deliberada y claramente costosa de mantener. Ambas usaban la palabra exigentes para describirse, como si fuera una virtud en lugar de un eufemismo para una mujer a la que le gusta hacer sentir pequeños a los demás. Noté cosas desde el principio, cosas pequeñas. La forma en que los cumplidos de Rachel siempre tenían un anzuelo escondido. Me encanta que no te preocupes por las tendencias, Betty. Una frase que suena a cumplido exactamente hasta el momento en que entiendes lo que en realidad significa. La forma en que Stella corrigió mi pronunciación de brusqueta en el Día de Acción de Gracias frente a 11 personas, y luego actuó ofendida cuando no me reí. Me dije a mí misma que no era nada. Los nuevos parientes políticos siempre están un poco tiesos al principio. Razoné. Dales tiempo. Todavía no entendía que exigentes iba a resultar significar algo más cercano a con derecho a todo, y que el corazón blando de mi hijo, el mismo que siempre preocupaba a Tom, ya se había reorganizado en silencio para proteger los sentimientos de Rachel antes de proteger los míos. 8 meses después de la boda, en una cena de cumpleaños familiar, Rachel llegó 40 minutos tarde, e inmediatamente criticó el arreglo de los asientos, diciendo que no fluía. Me dije a mí misma, todavía está aprendiendo los ritmos de nuestra familia. La gente nueva necesita tiempo para sentirse cómoda. En Navidad, Stella abrió un regalo mío, una bufanda tejida a mano, del tipo que hago cada año desde que me jubilé de dar clases. La volteó una vez entre las manos y dijo, ¡ay, qué casera!, en un tono que hizo que 3 personas en la mesa se quedaran calladas. Me dije a mí misma, algunas personas simplemente no saben recibir regalos con gracia. No significa nada. En primavera organicé la Pascua e hice un jamón que llevaba 2 décadas perfeccionando. Rachel dio un bocado, dejó el tenedor y anunció a la mesa que había leído un artículo sobre cómo el jamón glaseado con miel ya está pasado de moda. Julian se rió junto con ella. Mi propio hijo se rió de una broma hecha en mi mesa, sobre mi cocina, y yo me quedé ahí con la cara ardiendo, diciéndome a mí misma. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de que se estaba riendo. Solo está tratando de mantener la paz. Para principios del verano, noté que Julian había dejado de llamar solo para hablar. Cada llamada tenía un propósito ahora. Normalmente transmitir algo que Rachel necesitaba, o explicar por qué no podían llegar a algo, siempre con un tono ligeramente de disculpa que sonaba ensayado, como si hubiera practicado la frase con ella antes de marcar. Se lo mencioné a Tom una noche en la cama, e incluso entonces, incluso después de todo, me dije a mí misma, el matrimonio cambia las prioridades de la gente. Esto es normal. Esto es lo que pasa cuando tu hijo se convierte en el esposo de alguien. 2 semanas antes de la parrillada, escuché a Rachel en altavoz con Julian en su auto, estacionado en mi propia entrada, mientras yo salía a buscar el correo. No sabía que estaba lo bastante cerca para escuchar. ¿Las cenitas de tu mamá son tan agotadoras?, dijo.
riendo levemente, de esa manera en que la gente ríe cuando está segura de que ninguna consecuencia va a seguir a esas palabras. Ni siquiera sé por qué seguimos yendo. No es como si fuera a notar si nos saltamos una. Julian no me defendió. Se rió junto con ella. Una risa corta, fácil, del tipo que solo le das a alguien cuando estar de acuerdo no te cuesta nada. Me quedé parada junto al buzón con un montón de catálogos en la mano y me dije, una vez más, que en realidad no había escuchado lo que había escuchado. Esa es la última racionalización que recuerdo haber hecho antes de ese domingo. Después de eso, dejé de justificar las cosas. Simplemente dejé de notar que había dejado de hacerlo, lo cual, mirando hacia atrás, podría ser la etapa más peligrosa de todas, la que viene justo antes de que algo finalmente se rompa a la vista de todos. Para cuando llegó agosto, y mandé el mensaje grupal para la parrillada dominical anual, ya llevaba todo un año entrenándome para no notar el patrón que se formaba justo frente a mí. Quiero ser honesta sobre eso, porque creo que mucha gente que escuche esta historia se preguntará cómo dejé que llegara tan lejos. La respuesta es siempre la misma. El amor es un camuflaje excelente para cosas que de otra forma serían obvias. Mis sobrinas, Erika y Luisa, las hijas de mi difunta hermana, ambas en sus 30, ambas criadas con los mismos modales de mesa que intenté, y en su mayoría fallé, inculcarle a mi propio hijo, llegaron a las 11 de esa mañana con un pay de durazno, una ensalada de fruta grande y los delantales ya amarrados a la cintura antes de siquiera saludar. Luisa fue directo a la cocina a ayudarme a servir las guarniciones. Erika cargó las sillas plegables al patio sin que se lo pidieran. Eso es lo que pasa con la gente bien criada. Casi nunca tienes que pedirles nada, porque ya están buscando qué hace falta hacer. Julian, Rachel y Estela llegaron a las 12:30 sin nada en las manos, salvo 2 bolsas de lona gigantes. Y dentro de esas bolsas, nada más que recipientes de plástico vacíos y apilados, del tipo bueno, noté incluso en ese momento, con tapas de broche, del tipo que compras específicamente porque piensas llenarlo con algo que valga la pena conservar. Betty, tu casa huele tan rústica, dijo Rachel, dándome un beso al aire en la mejilla de esa manera que nunca en realidad toca la piel, como si el afecto fuera una actuación que había ensayado pero en la que nunca terminó de creer. Se ve bien vivida, añadió Estela, mirando el papel tapiz de mi comedor, el mismo patrón floral que había estado ahí desde que Tom y yo compramos la casa en 1994, con una expresión como si hubiera entrado a una exhibición de museo sobre la pobreza. Tom, Dios lo bendiga, mencionó sin pensarlo que esa semana habíamos comprado 33 libras de carne en Krieger's. Vi cómo a Rachel se le iluminaban los ojos como una máquina tragamonedas pagando el premio. Qué bueno que trajimos recipientes, dijo dando palmaditas a su bolsa de lona. No queremos que se desperdicie. Ni siquiera había empezado la comida, y ya me había dicho, en palabras claras, exactamente a qué había venido. No movieron un dedo en toda la tarde, ni para poner la mesa, ni para cargar un platillo, ni para rellenar una jarra de agua. Lo que hicieron en cambio fue criticar. Mis rosales se estaban muriendo, observó Estela, mirando el enrejado que Tom me había construido para nuestro 30º aniversario. Mi mantel era un poco recargado. Mi ensalada de papa, que hago con la misma receta desde 1987, estaba sosa, aunque seguro a algunas personas les gusta así. Luego comieron. Rachel tomó primero el centro del brisket, el pedazo más tierno del platón. Luego separó con delicadeza la orilla quemada de una costilla y dejó caer el resto, un pedazo de carne perfectamente bueno, sobre su servilleta como si la hubiera ofendido personalmente. Estela se quejó de que la salchicha estaba demasiado ahumada mientras se comía su segunda porción. Erika y Luisa se cruzaron una mirada por la mesa. Ninguna dijo una palabra. No hacía falta. Vi cómo les caía el 20 a las 2 al mismo tiempo. El mismo reconocimiento lento que yo había estado reprimiendo en mí misma durante más de un año. Luego, apenas se habían recogido los platos, Rachel le tronó los dedos a mi hijo. Julian, trae las bolsas. Mi hijo se levantó de la silla sin la más mínima duda, sin siquiera mirar hacia mi dirección, y fue por las 2 bolsas de lona que habían estado junto a los escalones del porche desde el mediodía. Saca los pedazos suaves de en medio, le indicó Rachel, quitando la tapa del recipiente más grande. No los secos. Me quedé ahí, sosteniendo una pila de platos sucios, viendo a mi hijo de 30 años meter mi brisket, la comida que yo había comprado, ahumado durante 8 horas y servido con mis propias manos, en el Tupperware de su esposa, como si estuviera trabajando un turno en el mostrador de una charcutería. Mi mamá siempre hace demasiada comida, murmuró Julian, riendo de esa manera nerviosa y de disculpa que había desarrollado durante el último año. Mejor que nos la llevemos a que se eche a perder. Algo dentro de mí, algo que llevaba 31 domingos deshilachándose, y 31 años antes de eso, se rompió en 2 limpiamente. Dejé los platos sobre la mesa de picnic. No recuerdo haber decidido caminar hacia allá. Solo recuerdo estar ahí, junto a mi hijo, junto a los recipientes, con mi mano cerrándose alrededor del que Rachel sostenía. Betty, ¿qué estás haciendo?, jadeó Rachel. De verdad jadeó, como si le hubiera arrebatado algo suyo en vez de algo por lo que yo había pagado $311. La miré, luego miré a Estela. Luego, más tiempo que a nadie, miré a mi hijo. Pongan todo de vuelta, dije. Stella
resopló, dejando su tenedor con incredulidad teatral. ¿Estás teniendo algún tipo de episodio? No, dije. Y quiero que entiendan que mi voz no tembló ni una sola vez, aunque todo dentro de mi pecho temblaba tan fuerte que podía sentir mi propio pulso en los oídos. Grosero es entrar a mi casa sin nada más que recipientes vacíos. Grosero es insultar una comida que están robando mientras mi esposo y yo pasamos 8 horas cocinándola. La cara de Rachel se puso roja y manchada. La sonrisa ensayada finalmente, por completo, desapareció. Solo estábamos ayudando con las obras. Estaban empacando los mejores cortes antes de que las mujeres que de verdad cocinaron esta comida probaran un solo bocado, dije, y señalé deliberadamente a Erika y Luisa, que estaban paralizadas con los tenedores a medio camino de sus platos. Julian se metió entonces entre nosotras, con las manos levantadas como si estuviera separando una pelea de bar, en vez de estar parado en el patio de su madre. «Mamá, por favor, estás haciendo un escándalo por nada». Ese fue el momento en que de verdad el piso se abrió bajo mis pies. No los insultos de Rachel, no la arrogancia de Stella, mi propio hijo, defendiéndolas. En mi propio patio, por comida que yo había comprado con mi propio dinero. Gasté $311 en esta carne, dije, y ahora sí me tembló la voz, porque hay un límite de lo que un cuerpo puede aguantar antes de que empiece a notarse. Erika y Luisa trajeron comida, lavaron platos. Tu esposa trajo tarinas de plástico e insultos. ¿Y me estás diciendo que yo soy el problema? Rachel agarró su bolsa de la mesa, con los ojos de repente, convenientemente húmedos. Lo sabía, siempre me ha odiado. Stella tomó su bolso con el ademán ofendido de una mujer que abandona un restaurante que se quedó sin su vino preferido. Nunca en mi vida había vivido un comportamiento tan ordinario. Julian miró a Rachel llorando. Me miró a mí, firme, furiosa, con 31 años de domingos parados detrás de mis ojos. Y en ese medio segundo, vi a mi hijo tomar una decisión que no sabía que estaba tomando en voz alta. «Mamá», susurró, «solo discúlpate, por favor». Un hielo me atravesó justo el centro del pecho. Nunca me voy a disculpar por exigir respeto en mi propia casa, dije. Señalé hacia la reja lateral. «Váyanse». Los tres. Rachel agarró los recipientes vacíos de la mesa y los volvió a meter en su bolsa, mirándome fijo todo el tiempo. «No esperes que volvamos a este basurero», siseó. Cruzaron mi jardín, los tacones hundiéndose en el pasto que Tom había resembrado esa primavera, y Julian los siguió sin voltear, ni una sola vez, hasta llegar al auto. Lo que nadie te advierte sobre el momento en que finalmente te defiendes es que no se siente como una victoria. Se siente como estar parado en una casa después de un huracán, viendo qué sigue en pie y qué no. Durante 6 semanas, Julian no llamó, ni una sola vez. Yo había criado a ese niño durante 30 años. Lo había llevado a las prácticas de béisbol. Me había desvelado con él por 2 corazones rotos y un arresto por conducir en estado de ebriedad a los 19 que nos asustó a los dos por igual. Y dejó pasar 6 semanas sin una sola palabra, porque su esposa había decidido que yo era la villana de una historia en la que ella había entrado a mi casa, planeando irse con comida que nunca pensó pagar ni agradecer. Tom lo tomó peor de lo que dejó ver. 3 semanas después de la parrillada, tuvo lo que el doctor de urgencias llamó un episodio hipertensivo. Su presión arterial se disparó a 190/110 en medio de la noche, con el pecho apretado, las manos entumecidas. La doctora Felicia Okonkwo Barnes, cardióloga del grupo médico St. Vincent's con 22 años de práctica, fue muy directa con ambos en la cita de seguimiento. «Señor Halloran, su cuerpo ha estado cargando estrés desde hace más que una tarde de domingo», le dijo a Tom, revisando su expediente. «El conflicto familiar crónico se registra fisiológicamente igual que el estrés financiero o la pérdida de empleo. Les recomendaría fuertemente que consideraran algún tipo de terapia familiar, no porque algo esté mal en su matrimonio, sino porque el conflicto no resuelto con hijos adultos tiene efectos cardiovasculares medibles en los padres. Lo veo más de lo que la gente se imagina». Esa recomendación nos llevó 3 semanas después, al Dr. Alan Reyes, terapeuta familiar con licencia y una práctica privada especializada en el distanciamiento entre padres e hijos adultos, un tema del que ni siquiera sabía que existiera una especialidad, hasta que me encontré en su consultorio describiéndole a un desconocido, frente a un doctorado enmarcado en la pared, unos recipientes Tupperware vacíos. «Lo que estás describiendo no se trata realmente de carne, Betty», me dijo el Dr. Reyes en nuestra segunda sesión, después de que le conté todo el patrón, la bufanda, el jamón, el arreglo de los asientos, el año entero de pequeños desgastes que llevaron a esa tarde enorme. «Estás describiendo un patrón de triangulación. A tu hijo lo han colocado, probablemente sin estar del todo consciente de lo que le está pasando, en un conflicto de lealtad entre su madre y su esposa. En los sistemas familiares saludables, un cónyuge no exige lealtad total en contra de la familia de origen. Cuando ves a alguien exigiendo ese tipo de lealtad repetidamente, tan pequeño como un recipiente vacío, tan grande como una confrontación pública, generalmente eso no se trata de comida en absoluto. Se trata de control. Fue la primera persona, aparte de Tom, en decir la palabra control en voz alta en relación con lo que había pasado en mi propio
patio, y me cayó de la misma forma en que le caería a cualquiera escuchar, por fin, su propia experiencia descrita con precisión por primera vez. La parte de esta historia que todavía me hace sentir frío en las manos, meses después, es lo que pasó cuando Erika, mi sobrina, Dios bendiga su terquedad, decidió investigar un poco por su cuenta. Erika trabaja en administración de expedientes médicos y tiene, por costumbre profesional, instinto para rastrear información. Se puso en contacto con una mujer llamada Colleen Marsh, que había estado casada con el hermano del primer esposo de Stella durante 6 años, antes de un divorcio feo del que nadie en nuestra familia había escuchado los detalles completos. Colleen, resultó, estaba más que dispuesta a hablar. Hizo exactamente lo mismo en la fiesta del 50 aniversario de mis suegros, le contó Colleen a Erika, y Erika me lo transmitió casi palabra por palabra, porque sabía que necesitaba escucharlo directamente. Llegó con recipientes, criticó la comida durante toda la cena, empacó los mejores cortes de un asado de $140 antes de que siquiera sirvieran el postre. Cuando mi suegra protestó, Stella le dijo a todos que estaba siendo exagerada, y nunca más le volvió a hablar. No era una coincidencia, ni siquiera se trataba realmente de mí, ni de Julian, ni de Rachel en específico. Era un patrón que Stella había repetido en al menos 2 familias que yo ahora conocía, y probablemente en más que no. Se había construido una pequeña y silenciosa carrera de entrar a las casas de otras mujeres, comerse lo que habían trabajado para ofrecer y reformular su objeción a ser usadas como la verdadera ofensa. No sé exactamente qué hizo la llamada de Erika dentro del matrimonio de Rachel, pero sé que 4 meses después de la parrillada, Julian me llamó un martes por la noche, de la nada, sin ningún propósito en la llamada, y simplemente habló, de nada en particular, de un proyecto de trabajo, de un perro que él y Rachel habían estado pensando en adoptar. Durante 11 minutos, sonó como el niño que solía meter las bolsas del súper sin que se lo pidieran. No se disculpó esa noche. Quiero ser honesta sobre eso también, porque creo que la gente que ve historias como esta quiere un arco de redención limpio e inmediato, y la vida rara vez te da uno a tiempo. Por esas mismas fechas, por consejo de una amiga de mis días de dar clases, Tom y yo nos sentamos con Margaret Chen, abogada especializada en derecho de adultos mayores, con 16 años de práctica en planificación patrimonial y disputas de fideicomisos familiares. No fuimos a verla por la parrillada directamente. Fuimos porque el episodio cardíaco de Tom nos había asustado lo suficiente como para por fin actualizar un testamento que llevábamos posponiendo desde 2009. Pero sentada frente a su escritorio, revisando las designaciones de beneficiarios de nuestra modesta póliza de seguro de vida y de la casa que Tom había terminado de pagar 2 años antes, gracias a décadas de turnos extra, me encontré, casi sin querer, contándole toda la historia de los recipientes. Le sorprendería con qué frecuencia sale esto en mi práctica, nos dijo Margaret, dejando su pluma. Las familias vienen con frecuencia a actualizar documentos después de que un evento detonante les hace darse cuenta de que sus suposiciones sobre lealtad y respeto nunca habían sido puestas a prueba hasta ese momento. No le voy a decir qué poner en su testamento, Betty. Eso es completamente su decisión, y le advertiría contra hacer cambios importantes solo por enojo. Pero le diré esto. Un testamento es, en el fondo, un documento sobre en quién confía usted para llevar su legado adelante con integridad. Vale la pena preguntarse honestamente quién es esa persona, aparte de a quién ama. Esas 2 listas no siempre son iguales. No desheredamos a nadie ese día. Y quiero ser clara sobre eso, porque sé que algunas personas esperan que esta historia termine con papeleo dramático y un mensajero entregando malas noticias en el buzón de Rachel. No fue eso lo que pasó. Lo que pasó fue algo más silencioso, y a su manera, más honesto. Tom y yo agregamos una cláusula que exige una sesión obligatoria de mediación familiar, facilitada por un consejero con licencia, antes de que cualquiera de nuestros beneficiarios pueda impugnar alguna disposición del patrimonio. Una pequeña salvaguarda deliberada contra exactamente ese tipo de sentido de derecho que había visto empacarse en Tupperware en mi propio patio. Margaret la llamó una cláusula de no impugnación con requisito de asesoría, y nos dijo que solo había redactado un puñado de esas en su carrera, siempre para familias que habían aprendido de la manera difícil que algunas personas confunden la generosidad con una obligación. La disculpa real llegó 7 meses después de la parrillada, en mi mesa de cocina, un domingo en que Rachel y Stella no estaban presentes. Julian se sentó frente a mí con las manos envueltas alrededor de una taza de café de la que no estaba tomando, y me dijo que el doctor Reyes, el mismo terapeuta, a quien había empezado a ver individualmente por sugerencia discreta de Tom, lo había ayudado a ver algo que no había podido ver parado en mi patio ese día. Pasé todo ese año, dijo, convenciéndome de que mantener feliz a Rachel era lo mismo que ser un buen esposo. Nunca me pregunté si eso me estaba convirtiendo en un buen hijo, o siquiera en una buena persona. Cuando me quitaste ese recipiente de las manos, alguna parte de mí sabía que
tenías razón, y aún así, elegí sus lágrimas por encima de tus 30 años de domingos. No sé cómo deshacer eso, solo sé que necesito que sepas que ahora lo veo. No le dije, en ese momento, que todo estaba bien. No lo estaba, y fingir lo contrario habría sido exactamente el tipo de deshonestidad que nos llevó a ese patio en primer lugar. Lo que le dije, en cambio, fue la verdad, que lo amaba incondicionalmente, pero que ese amor nunca iba a significar acceso a la falta de respeto, ni de él, ni de nadie que estuviera a su lado. Julian y Rachel se separaron 5 meses después. No siento ningún placer por eso, sea lo que sea que alguien viendo esto espere que yo sienta. Tom y yo criamos a nuestro hijo para que tuviera un corazón blando, y en algún punto del camino, alguien le enseñó que ser blando significaba borrarse a sí mismo frente a personas que jamás, ni una sola vez en 3 años, trajeron siquiera una bolsa de hielo a mi mesa. Ya pasó poco más de un año desde ese domingo. Mis rosales volvieron, los que Stella se burló de ellos. Tom los volvió a entrelazar esa misma semana, refunfuñando todo el tiempo sobre la gente que critica un jardín que nunca han deshierbado. Julian viene a la cena del domingo casi todas las semanas ahora, solo, y ayuda a Erika y Luisa a poner la mesa antes de que yo siquiera se lo pida. El mes pasado trajo un cobbler de durazno que hizo él mismo, un poco quemado de las orillas, y en mi vida he disfrutado tanto un postre. Todavía tengo el recibo de la carnicería Krieger's en el cajón de la cocina. $311, 33 libras, un domingo que cambió por completo la forma de nuestra familia. Ya no lo guardo por amargura, lo guardo de la misma forma en que guardas cualquier objeto que marca el momento exacto en que dejaste de disculparte por ocupar espacio en tu propia casa. Rachel y Stella nunca volvieron, y mi mesa del comedor jamás las ha extrañado.